¿Qué se siente vivir en un país donde más de 2 millones de niños y niñas han sido víctimas del conflicto armado según el informe de memoria histórica? No solo es un dato alarmante, sino también es un dato indignante. Por eso, el proyecto de Una Guerra Sin Edad busca concientizar y busca educar a las personas al respecto de este tema y este conflicto de gran interés, que son los jóvenes y los niños implicados en el conflicto armado y cómo esto va a implicar entonces a la sociedad colombiana. Empezaremos explicando un poco de datos históricos. En 1948 sucede la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y después de ese suceso empiezan a crearse, como se puede ver aquí, los diferentes grupos paramilitares y los grupos insurgentes que están al margen de la ley empiezan a nacer, como el ELN, las FARC, el M-19 paramilitares y el EPL. La evolución, digamos, de este conflicto es en sus inicios, que está establecido o se establece desde 1964, que es donde se empiezan a crear todos estos tipos de grupos insurgentes, y su desarrollo es toda esta guerra que hemos tenido que luchar por más de 50 años desde aquella época. Y su solución o las soluciones que se han plantado al respecto ha sido el acuerdo de paz firmado en 2012, que, por cierto, más que una solución, han generado más conflictos. Y también la negociación que se ha tenido que realizar con el ELN, que también sigue vigente hasta la fecha. Los principales protagonistas de este conflicto se encuentran, pues, obviamente los jóvenes y los niños implicados, y los miembros del ELN, las FARC y la fuerza pública. Entendemos nosotros que los actores principales, pues, es la fuerza pública versus los miembros de estos grupos. Sin embargo, nuestro enfoque principal, pues, van a ser los jóvenes y los niños que están estancados y están en medio de este tipo de conflictos. Y también como los padres de familia pueden, pues, influenciar en esta decisión. Muy bien, buenos días, mi nombre es Julián y a continuación les voy a hablar un poco sobre las causas que han generado este conflicto armado. Entre ellas podemos ver en nuestro mapa conceptual las causas económicas, pues en Colombia, en ese entonces, la economía se basaba en una economía de agricultura, una economía rural, y nuestra principal producto de exportación era el café, incluso era el único. Por eso podemos decir que la economía se basaba en una monoexportación. Entre las segundas causas que podemos encontrar como causas sociales, tenemos que en Colombia la población era bastante intolerante, muy desigual e indiferente en cuanto a los problemas y a los conflictos que se estaban llevando a cabo en el país. Son poblaciones que solo piensan en ellas, son muy individualistas y no piensan un poco, digamos, en el impacto que estará generando para la población en cuanto a la comunidad. La tercera causa que podemos hablar son causas políticas. Sobre todo en Colombia se estaba llevando una polaridad donde existían como principalmente dos partidos políticos, y esta incidencia hacía que las personas se dividieran o fueran de un partido o fueran del otro, y el que es del otro es el enemigo. Entonces esto está de alguna forma separando el país y de alguna manera pues contribuyendo a la intolerancia, a la desigualdad e incluso a la indiferencia. Ahora vamos a hablar un poco sobre las implicaciones y el impacto del conflicto armado en los jóvenes y en los niños. Cómo estos factores están involucrados. Pero primero vamos a ubicarnos en esto, vamos a ubicar el conflicto armado, y tenemos que en cuanto al territorio se llevó a cabo en Colombia, especialmente en las zonas rurales, puesto que los grupos armados realizaban los enfrentamientos y pues tomaban principalmente haciendas, fincas o estos territorios rurales.
El segundo de ellos es el tiempo, pues como ya lo mencionó mi compañera anteriormente, inició en 1964 hasta hoy en día. Y en cuanto al contexto que podemos mencionar, es que podemos hablar un poco de la política en cuanto a que en ese entonces, y pues uno fue también una de las causas por la que nacieran estos grupos armados, estas guerrillas, fue que en ese entonces existía una hegemonía política conservadora. El pueblo estaba cansado, algunos, de que el poder lo tomaran solamente el Partido Conservador y pues decidieron armarse y luchar por esto. El segundo de ellos es la económica. Desafortunadamente en ese entonces existió un gran aumento de una economía basada en el narcotráfico. Principalmente este producto, el narcotráfico, tuvo un gran impacto en ese entonces en Colombia. Incluso fuimos y somos aún reconocidos por muchos países como, como un país del narcotráfico. El segundo de ellos es que empezó a existir la crisis de la deuda externa. Colombia eh, empezó a adquirir algún dinero prestado por potencias mundiales como Estados Unidos, y esto pues nos llevó a esta consecuencia. Según el tercero de ellos y último son las sociales. En cuanto a Colombia, se presenta en un periodo de violencia llamada la violencia por consecuencia de una división bipartidista, como lo mencioné anteriormente. Entonces, continuando con nuestro conflicto armado, pues hablamos de que ese conflicto va a ser interpretado por tres partes principalmente. Nuestra primera parte, pues es la parte científico-social, en donde decidimos tomar dos personas muy representativas. El primero es Gustavo Duncan, y Gustavo Duncan es un politólogo y además es un investigador que está aliado con la Universidad de los Andes. Él es un experto en temas de narcotráfico, en temas de construcción del Estado y del conflicto armado de Colombia. E incluso tiene un libro que se llamó Los Señores de la Guerra, que fue publicado en 2006, y lo que hacía él era analizar el fenómeno paramilitar desde las relaciones de poder entre las zonas urbanas y entre esa parte rural. Por otro lado tenemos a María Emma Wills, y María Emma pues también es una politóloga, pero ella es una asesora de la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica. Nuestra segunda parte de interpretación pues son los coetáneos, en donde decimos que es a través de los medios de comunicación y que estos medios de comunicación pues hemos tenido varios problemas porque han distorsionado o han enfatizado la información, y eso hace que tengan influencias en nuestras opiniones, o sea, están influenciando la opinión pública y todos sabemos que la parte esencial de la democracia es la información. Entonces, como tal, vamos a tener una visión parcializada de lo que es este conflicto y del impacto y el alcance que va a tener. Una tercera parte son los protagonistas que anteriormente habíamos mencionado, que son la fuerza pública, las guerrillas y pues, los grupos paramilitares y las familias. Y es importante recordar que este conflicto pues, se produce como una consecuencia de la injusticia y de la violencia, de una sociedad negligente, de la vulneración de los derechos humanos, en donde hablamos que quizás el principal derecho es el derecho a la identidad, y eso reflejado más que todo en los niños. Niños que no tienen protección social, niños que no tienen protección por parte del gobierno, ni mucho menos por parte de sus padres. Y pues al no tener esa identidad no son reconocidos dentro de la sociedad. También consecuencia de pobreza, de inseguridad, de falta de educación y, como ya habíamos mencionado, de una lucha de las ideologías y de la toma del poder político. La finalidad de este video entonces no es solamente informarlos y educarlos acerca de todo el contexto que tiene este conflicto, sino también invitarlos a que analicen realmente cómo son ustedes agentes, cómo hacen parte de este conflicto y cómo es que realmente pueden tener una influencia a nivel social. ¿Cómo es posible que los niños o los jóvenes crean que una solución viable a sus problemas sea pertenecer a este tipo de grupos armados? Por ende, el objetivo de este proyecto va a ser cambiar ese tipo de mentalidad. Y la forma como vamos a cambiar ese tipo de mentalidad es darles a conocer a muchos jóvenes, especialmente a los jóvenes que se encuentran en las ciudades y que de pronto no se han enterado o desconocen totalmente esta situación. La forma como lo haremos es contándoles anécdotas, dándoles a conocer esas historias de niños, de jóvenes, que les ha tocado, en pocas palabras, tener una vida muy dura, que les ha tocado enfrentar retos desde muy pequeños y que de alguna forma no son escuchados. Los medios de comunicación tal vez nunca los mencionan y se han quedado en algo que llamamos como voces olvidadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que esas voces olvidadas
salgan a la luz y sean conocidas por todos. Muchas gracias.